les hizo otra pregunta, ¿no? Pero otros que lo escucharon dijo, habla como quien tiene autoridad, no habla como un consejero. La autoridad en el tema de la enseñanza es fundamental. Hay una autoridad que la da Dios, la da o no la da, y hay otra autoridad que proviene de nuestra vida personal. Entonces, las dos cosas son importantes. Pablo le decía a Tito, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. No se puede subir al púlpito pidiendo disculpas. A veces empezamos, obviamente, por sentir nuestra limitación, a veces nervios, temores. Hay mensajes que se la pasan pidiendo disculpas, ¿viste? Porque yo esto no, lo otro no. Si tenés mucho no te subas porque realmente no se le ha dado la importancia en nuestras iglesias. A veces por había púlpito rotativo, hoy te toca a vos, mañana toca a mí. Pero bueno, habíamos una vez considerado de Esdras y dice que él mismo constituyó el Señor a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros son pastores y maestros. Bueno, históricamente en las iglesias nuestras todos hacemos todo. Así como hay evangelistas, y yo los admiro realmente y oro que Dios levante más, porque como que van desapareciendo los evangelistas. Bueno, así hay hermanos que tienen el ministerio de enseñanza. No solo tienen una buena pedagogía, tienen la autoridad de Dios, tienen el llamado de Dios para hacerlo. Entonces no es tan que puede ser rotativo, por eso también se ha perdido el interés en las iglesias, porque a veces van los hermanos, te vení con nada, te vení con nada, una, bueno, falló, dos, falló, tres, cuando falla muy seguido. No es cuestión de repetir lo mismo que está, es realmente ser el instrumento de Dios. Y eso es una responsabilidad muy grande. Y para eso hace falta que realmente Dios nos respalde y nuestra vida nos respalde. Nuestra vida está comprometida en lo que decir. Y como les conté que me dijeron alguna vez, el peso del mensaje está en la vida del mensajero. Me lo dijo un hermano bautista. Yo ya le iba a decir no, porque la palabra se sostiene por sí sola, un montón de cosas más, pero gané tiempo y me callé la boca y me guardé la enseñanza. El peso del mensaje está en la vida del mensajero. Depende de quién lo dice, lo mismo. Depende de quién lo dice, es como lo toma la congregación. Bueno, hablábamos el otro día de esto, de este hecho espiritual, que es un hecho espiritual. Hay mucha gente que habla en el ámbito secular también, y lo hace muy bien. La mayoría que nosotros conocemos no, nos deslumbramos cuando un político habla sin papeles. Decimos, no, este habla sin papeles. Debiera ser común que un político tenga una muy buena oratoria, un muy buen recurso. Sin embargo, la mayoría tiene un discurso o alguien le va soplando atrás. Pero bueno, en el ámbito secular, qué sé yo, hay cómicos. Yo lo escucho al Gordo Pinti. El Gordo Pinti es una máquina de hablar. Si uno le saca las guasadas, conoce un poco de historia, un poco de gobierno, como todos, ¿no? El tipo tiene una oratoria y una cabeza espectacular. Sin embargo, no hay un hecho espiritual en eso. Entonces, no, a veces la verborragia o todo eso, bueno, este tipo es. Y por ahí no es. El Gordo espiritualmente no lo transmite nada. Cuenta la historia, la cuenta muy bien, es una máquina de hablar. Entonces, no es solamente lo humano, hay un hecho espiritual en esto, que tiene que ver con que Dios nos utilice. Por eso decíamos, el caballo se prepara para la batalla. Hay cosas que son casi domésticas. No hagas esto, hace esto, las cosas que estuvimos hablando. Pero si Dios no edifica la casa, no pasa nada. ¿Y en qué se ve un buen maestro? Un maestro se ve en que la gente entiende y le queda la enseñanza. Y ese es un buen maestro. A lo mejor no tiene la oratoria de Gordo Pinti, pero la gente se acuerda. Todos recordamos a Rubén Migueles. Para mí, yo dentro de los que conocí, me pareció uno de los mejores, por la claridad, por el concepto formado y porque todos nos acordamos las cosas que Rubén decía. Y es muy difícil agarrar un pasaje que él ya predicó, porque es como que le comió hasta el pasto, le comió la piedra. Así que voy a decir, un pasaje que lo agarraba Rubén, después de agarrarlo, yo iba a predicar así como él venía, yo iba a Parodi, ¿no? Decía esto como venía a vender naranja al Paraguay. Pero bueno, yo le traigo lo que tengo y todos recordamos precisamente un hombre que Dios utilizaba y lamentablemente, bueno, hoy no está en el ejercicio del ministerio y está apartado, así que siempre acordémonos de él. De orar por él. Yo sigo orando por él y por algunos más que también
quedaron en el camino. Bueno, entonces hay un hecho espiritual y el tema es transmitir también espiritualmente. Pablo en 1 Corintios 2:4 dice que lo hicieron con demostración del Espíritu y del poder, su ministerio. Tiene que haber poder de Dios, tiene que haber autoridad de Dios en las cosas que dicen. Entonces el Señor hablaba, no lo conocían bien, no era lo que es para nosotros, tiene autoridad en lo que dice. Y una autoridad que viene de Dios y evidentemente de su vida. Así que a la oratoria, a todos los consejos que podamos dar, está el tema de la autoridad. La que Dios da y la que nuestra vida, por la gracia de Dios, ha construido. Una frase dice que la originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas. La originalidad no consiste en decir cosas nuevas, porque prácticamente no hay, sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas. La gracia de Dios hace que una persona vuelva a escuchar una verdad que escuchó cientos de veces y ese día le parezca que lo escuchó por primera vez. Ese es un tipo original. Después, bueno, viene la payasada, un montón de cosas para hacerse el original, o que descubriste una verdad nueva. El dicho también es viejo. Si es verdad, no es nueva, si es nueva, no es verdad. Está todo, a esta altura del partido, está todo, lo único que te queda es apelar al griego y hacerle un firulete. Acá dice fuerte, pero en realidad la palabra es que es muy fuerte, más no sirve para nada. Esa mención al griego, más vale no hacerla porque no aporta. Si no es esclarecedora la mención, no aporta. Entonces la originalidad pasa por este hecho de que Dios nos utilice y podamos decir algo que ya lo escucharon cientos de veces, pero parece que ese día lo escuchó por primera vez porque Dios le habló. Le sonó de una manera distinta. Le entró de una manera distinta. Venía en una época don Raúl Caballero, ¿no? Los más viejos nos acordamos. Y don Raúl Caballero tenía un modo, y Dios lo utilizaba evidentemente, y también las cosas que decía, la habíamos escuchado toda la vida. Pero veníamos todos comentando y nos quedaba y nos acordamos lo que dijo don Raúl, cosas que les habré dicho los ancianos que estaban en ese momento y todo. Pero bueno, Dios le había dado esa parte a don Raúl, que él cosechaba también con una vida personal. Entonces la originalidad, a veces uno se quiere hacer el original, yo escucho a veces, este quiere hacer el original en el púlpito. No, es tener esa gracia de Dios que hace que el otro la escuche como si no lo hubiese escuchado nunca y que lo haya alumbrado. A diferenciar, en el mensaje, yo les decía una vez, el estudio se prepara, el mensaje se recibe, son dos cosas distintas. El estudio uno lo prepara, estudia, trabaja, la disciplina, empezó a trabajar Jorge, busca, lo puede empezar por acá, lo puede empezar por otro lado, depende del maestro. Ahora, después está lo que es el mensaje a la iglesia. A veces está el mensaje, lo que Dios le quiere decir a la iglesia. Este tiempo que hacemos los domingos no surgió como un tiempo de estudio, si bien es provechoso, pero la idea es que los pastores pudiésemos dar el mensaje. Para esto hay que ensayar mucho el oído, oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, escucharlo, decirlo. Que no es un estudio, que es algo que Dios quiso decir, como les repetí algunas veces cuando el Señor dijo, una cosa tengo que decirte. Listo. Les referí una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Una. Hoy Dios nos llevó a pensar en esto. Eso es un mensaje. Y fue de Dios porque bajó como tromba y a todos nos quedó. Esto es muy provechoso, es un estudio. También nos van a quedar cosas si hay un mensaje, pero hay una diferencia. Después está el mensaje que Dios me da a mí personalmente y lo que Él a veces me da para decir. No todo lo que me dice a mí es para decir. Porque hay cosas que tienen que ver con nosotros. Entonces a veces se termina predicando el problema propio o la experiencia propia. Una cosa es lo que Dios me dijo a mí, es un tema, puede tener que ver con aspectos particulares de mi vida, la vivencia, y otra cosa es el mensaje que Dios tiene para la iglesia, que también me incluye a mí, obviamente, pero son dos cosas distintas. Pero otra vez hablábamos de no hacer catarsis con la iglesia, esto a veces suele pasar. Cuando el tiempo de oración o faltó o no lo alcanzamos, no lo hicimos con el Señor, por ahí lo hacemos con la iglesia. Que lo hagamos una vez
nadie está libre, todos lo hemos hecho alguna vez, venir con el corazón roto y abrirlo. Los hermanos hasta lo valoran, lo agradecen y oran por nosotros, pero no se puede hacer siempre, eso puede ser una vez. El Señor en una ocasión lo juntó y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El problema era él. Pero lo regular es que nosotros ese tema lo arreglemos primero con el Señor en casa. A la gente le traigamos el mensaje. Y no predicar mi problema. A veces lo que predicamos es mi problema. Hay una frase del mundo, dice, dime qué predicas y te diré de qué careces. Dime qué predicas, te diré de qué careces. A veces predicamos cosas que son un problema en nosotros mismos. Pero en definitiva es un problema en mí, no es un problema en él, no es un problema en los demás. Puede ser de utilidad. Una vez sí, cuando va siempre lo mismo, ahí está mal. Entonces, ¿puedo hacer la catarsis una vez? Y a lo mejor sí, pedir oración, mira hermano, realmente no tuve un buen día, necesito, ¿por qué no oramos 2 o 3 hermanos, viste? Y abrís el corazón, 10 minutos, bien, no se puede hacer siempre. No puedo predicar mi problema, si es mi carencia o es la carencia de alguno en particular, y aprovecho el mensaje, porque, qué sé yo, Nacho tal cosa, y tengo todo un tema con él, y se lo hago comer a todos el mensaje. Nosotros cuando hablamos para todos. Si yo tengo un tema con Nacho, tengo un tema con Andrés, tengo que hablar con él, tratarlo con él. El púlpito no es para eso. En el púlpito tiene que haber una comida para todos. Que el problema que yo pueda tener, que esté pasando, lo decíamos el otro día también, no tiña todo. Y si no lo puedo superar, con tiempo tengo que pedir el reemplazo. Cuando estamos muy dolidos por algo, que a veces nos pasa, con tiempo, no en el día, no lo hagan en el día, no un día antes, pidamos que nos suplanten. Mira, suplantame porque realmente se va a trasuntar en lo que digo lo que me pasa. Entonces, ni eso, ni mi experiencia personal. La otra frase también, la repito muchas veces, dice, no hagas de tu experiencia un principio. Deja que Dios sea tan original con lo demás como lo fue contigo. Bueno, a vos te funcionó así, bien. Pablo dice, tienes tu fe, bien, tenela para contigo delante de Dios. No todos tenemos la misma experiencia, entonces no puedo predicar o hacer de mi experiencia doctrina. No es que no la pueda mencionar. No puedo hacer de mi experiencia la doctrina de la iglesia. O mi forma de vivenciar la fe y demás. Bien. Gracias. El otro día creo que también mencionaba una frase que es de Jorge. Jorge dice que la comida sin sal se puede comer, la comida con mucha sal hay que tirarla, es incomible, ¿viste? Los recursos desde la oratoria, hay recursos en la oratoria, hay gente que dice, amén hermanos, amén, como diciendo, a ver, che, están despiertos, ¿viste? Hay cosas, toques, un golpe para levantarlo, subiste la voz, son cosas humanas. Son herramientas, tampoco son herejía, pero hay que usarlas con cuidado. Eso, los chistes, porque si no termina siendo un stand-up. Yo me tengo que cuidar mucho de eso, porque a mí los chistes me gustan mucho, me acuerdo, una cosa trae la otra, y por ahí uno, bueno, bien, y cuando es mucho, no, o comentarios que no vienen al caso, hay que ceñirse al texto lo más posible. Lo otro que también es difícil, evitar autorreferenciarse. Evitar autorreferenciarse, ejemplo, como yo digo siempre, hay que tratar, yo les estoy hablando de que nos pase lo mejor. Después de acá para abajo nos pasa de todo, a todos, a mí muchas veces. Yo escucho siempre, yo siempre grabo. No es que todo va a la página, siempre grabo, porque después escucho y trato de corregirme todo el tiempo. No autorreferenciarse. El objetivo es que la gente recuerde la enseñanza y no a nosotros, nuestros logros, nuestras virtudes, nuestras cosas, no es importante. Porque yo este mensaje lo preparo tantas horas, porque yo leo tantas horas, bueno, es un problema tuyo, guardalo. La gente no necesita ese tipo de cosas. Porque como yo digo siempre, y ni que hablar de como digo en mi libro, y todo ese tipo de cosas, tampoco. Te escribiste un libro, bien.
pero no son las cosas que arman el mensaje. Es bueno, no es la ley de Media y de Persia, pero es bueno tener una lectura central. Hoy Jorge hizo la lectura de 2 pasajes introductorios y arranca. ¿Qué es bueno? Una lectura central y después tal vez referenciar. Evitar, hermano, leamos acá, leamos, la gente se pierde. Al segundo leamos, se perdió. Se escucha el ruido de las hojas, ni que hablar si hacemos una referencia, te digo, Miqueas. Abdías, leemos Abdías, hasta que encontremos Abdías todo, tardó un montón. Entonces, la lectura central, lo demás, los hermanos nos creen. Referenciémoslo, digámoslo, pero no los hagamos buscar a los hermanos, buscamos acá, y ahora vamos a segunda cruz, y ahora venimos para acá, y ahora vamos para allá. En un momento que la gente hace así, te pone cara, ya no busca, o se dispersa, se pierde la atención. Y la atención es fundamental. Entonces, eso hay que evitarlo. En síntesis, lo que se espera, el hermano el pasaje ya lo conoce, la mayoría los conocemos, se espera la reflexión, la elaboración, la comida preparada. Yo aprecio mucho eso, la reflexión. Como dice Salomón, el fin de todo el discurso es este, redondea. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre. La reflexión final. Había hablado de un montón de temas. Reflexión final es esta. Entonces, evitar el ir y venir, la gente se distrae. Una lectura central y lo demás lo vamos diciendo casi sin leer. Por eso es bueno tener en la memoria. Otro tema. La velocidad al leer. Cuando nosotros leemos, a veces en el colegio nos corregían las maestras, ¿no? Bueno, a ver, alumno, no sé, vamos ahora, yo fui con Sarmiento. Alumno, pase a leer. No sé si es así, la clase de lectura. Y a veces leemos de una manera y decimos, no, pará, ¿qué tal? No es así. A la lectura hay que darle el tiempo que tiene un tiempo, tiene un énfasis, si hay una coma, si hay un punto, marcarlo. Hoy estábamos leyendo este pasaje de Hebreos, a mí me resulta precioso, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, un montón de significado. Si yo lo leo rápido y leo rápido el otro pasaje y leo rápido, lo que estoy diciendo no es importante, vamos a otra cosa. Y este y el otro, no, los pasajes son importantísimos. En vez de usar tal vez muchos, tener unos pocos, y darle el tiempo de lectura, el énfasis, la pronunciación que tiene, porque es muy importante, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, que ya no viene con la cruz, la corona, para salvar a los que le esperan. Es toda una cantidad de significado en 10 palabras que yo no lo puedo leer corriendo. ¿Qué te está diciendo? No es importante, bueno, etcétera, etcétera, y hoy por los siglos de los siglos, amén. No es así. Es la palabra de Dios. Los que copiaban la palabra de Dios lo hacían con un cuidado terrible en el papel, y algunos dicen que cuando iban a escribir el nombre, iban y se lavaban y después escribían el nombre. Es la palabra de Dios. Sí, una frasecita mía la quiero decir rápido. Listo, pero cuando es la palabra, le damos tiempo a la deglución, se acuerda de la gente, que lo comprenda, y le damos el saber leer la palabra. Estoy yendo en el verano los jueves a Roosevelt, y como estábamos viendo el libro de Hebreos, hay un hermano que lo que hizo es leerlo. Entonces lo pasan como introducción, la porción que se va a utilizar ese día, mientras la gente medio va llegando, a veces hay que esperar un minuto, en audio sale, y es un hermano de la congregación, bastante bien. Y BBN tenía un hermano, ¿cómo se llama este hermano que lee la Biblia en BBN? Montoya. Yo las veces que lo escuché, lee muy bien. El leer bien es importante para nosotros, tenemos que aprender a leer algunos. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está la coma? El énfasis.
Eso es muy, muy importante. Porque si no le estamos diciendo a la gente que no es importante. A ver, no sé cómo leemos el diario, a veces o sea, ya leo 4 o 5 líneas abajo. Yo cuando leo el diario ya leo 4 o 5 líneas abajo, pero esto es la introducción, entonces ya lo sé, está en el titular, está en el pie. ¿De qué está hablando? La escritura no es así. Cuidado con la velocidad al leer y el saber leer. Las inflexiones de nuestra voz tienen mucho que ver con nuestros estados de ánimo. Tanto sea que esté ansioso, que esté apurado, que esté nervioso, que esté deprimido, todo eso se trasunta en el tono de voz. La tensión muchas veces se nota acá, el apuro. A veces subimos y parece que todavía no nos sacamos el casco, estamos arriba de la plataforma y ya arrancamos. O la voz está dura. Y estoy diciendo, porque el Señor es amor. Va de otra manera. Tu voz dice otra cosa. Bueno, creo que les conté, ¿no? Cuando hablábamos de lo gestual, la cara, que me dijeron si yo alguna vez me reía. Y esa me alcanzó. Y después el otro que me hizo la cargada a la noche con no ves que soy feliz sirviendo al Señor. Con esta cara, que si sos feliz. Entonces, si estamos nerviosos, si estamos enojados, todo ese tipo de cosas se trasuntan en la voz. Y aunque yo esté leyendo un pasaje, mi tono de voz dice otra cosa. Un poco pasa con la música cristiana. A veces se usa una música y una letra. Y la música no está en consonancia con la letra. La música me está diciendo una cosa, la letra me está diciendo otra cosa. No sé si les pasó. Alguien dijo, no, bueno, la música es neutra. Ni se te ocurra. Yo esto lo escuché en una conferencia de 2000 y pico de personas. Uno pasó y dijo, la música es neutra. Ayer tarde estaba escuchando Adiós Nonino, que es una obra de Piazzolla que la tocaba Rubén Juárez. Te llega a agarrar Rubén Juárez, ya se murió. Y si te agarra Piazzolla, que también se murió, te mata. No digas que la música es neutra. No es neutra, tiene un mensaje. Pareciera que uno lo escucha lo que está diciendo. Se la hizo al padre, Piazzolla, Adiós Nonino, cuando murió el Tano. Y así, no es cuestión de agarrar, por eso una música, y bueno, le ponemos una letra cristiana. No, porque a lo mejor la música está diciendo una cosa, la letra está diciendo otra. El texto bíblico que estás leyendo está diciendo una cosa, pero tu forma de leerlo, tu tono de voz, está diciendo otra. Que no hay paz, que está mal, que un montón de cosas. Ocurre lo mismo que con la canción. También, a que se parece mucho el tema de la canción, de los que cantan y demás, a los que hablamos en público. Entonces, la inquietud de la voz, todo eso se transmite, pone a la gente tensa también, la pone nerviosa también, o si gritamos todo el tiempo, ese tipo de cosas. Algunas cosas, gracias a Dios, no se hacen. No manipular a la gente. Yo esto lo he escuchado, gracias a Dios, no acá, lo he escuchado en otros lugares, a veces se manipula a la gente. Y se le cuenta la historia truculenta de la gallina que se murió quemada, pero abajo salían los pichoncitos por salvarlo. O está la historia y estaba no sé cómo le llaman, el ferroviario que maneja los cambios de vía, ¿no? Y estaba su hijito jugando ahí, pero venía el tren y el hijito se estaba por caer y el tren venía. Y tenía que hacer el cambio para que el tren pudiese entrar como tenía que entrar. Bueno, en definitiva hizo el cambio, el chiquito se ahogó. Y un montón de cosas que lo que buscan es hacerlo llorar. Todo eso es humano. Si hay un quebranto, que sea de Dios, que lo haya tocado algo de la palabra de Dios. Por eso una revista cristiana decía conversiones aseguradas. Si lo invitabas, ibas a tener posta. Lo iban a hacer llorar, lo iba a llevar, o meterle el dedo en la llaga, agarrarse. Son cosas que son humanas y nosotros nos tenemos que de eso abstraer. Si lo tocó la palabra de Dios. Listo. Cuando Elías lo llamó Eliseo fue como flecha verde que yo no te llamé. No le llamaste, pero te llamaste. Si yo te llamo a él. Yo no te llamé. No hay que manipular, especialmente cuando se predica el Evangelio.
Yo no suelo pedir manos alzadas, en eso tampoco soy un evangelista. Pero a veces el que viene atrás como diciendo, che, no vamos a perder la oportunidad, y dale, ¿viste? Y se ha sentido, y ahora porque no sabes, y un montón de cosas más, y ahora salís a la puerta y te pisa el tren en la vereda. Y ya está, el mensaje terminó. Es la palabra de Dios la que convierte el alma. Por más que vos le des, pues le vas a conseguir algo. Sí, yo sí. Muchas veces que levanta la mano no entendió, no necesariamente se convirtió, todas esas cosas. Eso es manipular a la gente. Bueno, nos quedan unos minutos. Algunas cosas acerca del mensaje en sí. Estábamos hablando el otro día de ceñirnos al mensaje, al texto que se nos da. Cuando se nos da una porción, ¿qué te toca? Efesios 2. Bueno, ceñirnos a esto, respetar el texto. Lo que pasa es que a veces por ahí no le encuentro la punta. Entonces me mando una introducción larga, me voy, por ahí vi que en un punto dijo fe, y la fe de Abraham, y después dijo amor, y 1 Corintios 3, y hay una historia muy interesante con el mayordomo de Mastropiero. Ceñite al texto, porque el texto tiene un mensaje. Que yo no lo encuentre es otro tema, pero que lo tiene, lo tiene. A veces me han dado pasajes, ¿qué le sacamos esto? ¿Viste? Entonces está esa oportunidad fácil, ¿qué es la fácil? Es decir, fe, bueno, Abraham, amor, 1 Corintios 13, y así. No. Evitar el mensaje window, que es, tenemos 3 puntos, abrimos el primero, y acá encontramos 4 cosas, que en la primera encontramos 5, vas abriendo ventanas. No, porque eso ya la gente la desanima. Cuando yo le dije 3 cosas y en la primera encontramos 4, dice, ¿me puedo tirar por ahí? Sí, tú afuera. Olvídate. Nunca digas, tengo 5 puntos para ver, ya 5 puntos es caro. Si vos empezás y la dinámica de Dios te llevó a dar los fenómenos, pero que no sepas lo que tenés entre manos, porque si decís 5, ya al primero arrancaste lento, al segundo se desnucan, se tiran para atrás, van al baño, de todo. Entonces hay que evitar el mensaje window, hay que evitar el mensaje concordancia. ¿Cuál es el tema? ¿Qué sé yo? No sé, la evangelización, y me voy a la concordancia y saco todo, entonces leemos acá, y leemos acá, y leemos acá. Flaco, dame el mensaje. Yo tengo concordancia en casa y tengo Biblia, tengo más de una. El maestro me tiene que dar el mensaje y la reflexión que yo no llego a ver. Yo escuché muchas veces mensaje de concordancia. Te das cuenta, porque viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. O sea, acá no me pierdo nada. Si voy al baño y vengo, me perdí 1 y 2 Corintios, pero después, claro, estaba el predicador, estaba hablando sobre los profetas. Y lógico, enganchó, profetas mayores. Taca, arrancó 1, 2, 3. Se hizo larga la reunión. A la 1:30 dijo, profetas menores, palabras mayores. Joel, ¿dónde ponemos a Joel? Y se levantó y le dijo, mira, sentalo acá, yo me voy y estoy repodrido, le dijo que estaba en el fondo. Claro, esa es la fácil, ¿viste? Es el chiste fácil, es la cosa fácil. No, eso no es un ministerio, es una tortura. Y la enseñanza siempre es a favor de que escucha, nunca es en contra. Si no, lo invito a pelear a la esquina, pero acá no. Sino descubrir el mensaje que encierra. Sacar la enseñanza de un pasaje no es repetirlo con otras palabras. Entonces, el mensaje window, el mensaje concordancia y el mensaje espejo. Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué misericordioso y compasivo que es el Señor. Es muy misericordioso y es muy compasivo. Ya lo dijiste. Ya lo leímos y está acá arriba. Esto lo cortás así, los chicos, ¿viste? Hasta lo lees, ya lo entiendes. Ese es el mensaje espejo. Y va leyendo y va repitiendo lo que acaba de leer. Hay que descubrir la enseñanza que está encerrada. Decía Spurgeon, algunos pasajes no os brindarán, como decía, ¿no? No os brindarán sus tesoros a menos que tengáis la llave de la oración. A todos nos pasó que lees un pasaje, no me dice nada.
y por ahí orando y Dios te abre el entendimiento y te da luz sobre ese pasaje. Y ese pasaje ese día brilló de una manera especial en tu corazón. Y si brilló de una manera especial en tu corazón y es el mensaje, posiblemente a otro también le haga bien. Pero hay que evitar el repetir, la obviedad hay que repetir. Bueno, recién lo decíamos, dar las traducciones en griego cuando no hace falta, no aporta nada. Pero es una manera de llenar el tiempo también. Porque amor, como sabemos que, ¿cómo se dice? Ágape y el eros, y ya tenés 10 minutitos de no fuimos a ningún lado. Entonces, si no es necesario, no. En el mensaje tenemos que saber diferenciar entre los mandamientos del Señor y nuestro parecer. 1 Corintios 7 es un ejemplo muy claro. Pablo dice a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que el marido no abandone a la mujer y la mujer al marido. Bien, una. Sigue. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero les doy mi parecer como quien alcanzó misericordia, como aquel que estuvo con el Señor y Dios, bueno, ha tenido un favor con él. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es nuestra opinión. Hay temas que son opinables. Y en los temas opinables tenemos que hacer la salvedad. Lo que es palabra del Señor, es palabra del Señor para él, para mí, para el chino. Chao, no tiene vuelta, no tiene discusión. No tiene discusión, no podemos discutirlo, lo obvio. Pero hay temas que son opinables, como la forma de divertirse, la forma de gastar el dinero. Yo puedo decir, como dijo Judas, che, qué derroche, este perfume, se podía haber vendido a los pobres, 300 denarios. Bueno, el Señor dio la explicación de que en una ocasión única, a lo mejor yo gasto de una manera que uno puede decir, qué sé yo, es un derroche, y otro dice, che, loco, qué tacaño, bueno, hay que ver qué parámetros usamos. La forma de divertirse, che, y mira lo que está haciendo. Yo puedo usar una pauta, dice que seamos sobrios en todo, que no seamos el comentario de todo el mundo, pero a lo mejor vos encontrás en el esparcimiento en la pesca, el otro lo encuentra bien leyendo un libro, el otro lo encuentra yendo a navegar, qué sé yo, no sé qué es lo que te distrae, pero no está escrito. Y si yo hago de mi experiencia un principio en esto, a mí el vino no me gusta, no es que no tomo por un motivo religioso, no me gusta el vino, no me enseñaron a tomar de chico y me marea, me pone peor. Entonces sería muy fácil para mí bajar línea contra el alcohol y todo. Pero la palabra de Dios dice que el vino lo hizo Dios, que alegra el corazón del hombre, el Señor hizo vino en Caná. ¿Qué puedo decir? Hermano, llegado el caso, vivamos con moderación. Miren que en el alcohol hay pelea. Pero bueno, hasta ahí. Cuando uno lee Romanos 14, había hermanos que comían legumbres. Y había otros que se compraban el chivo en la carnicería, que se lo habían ofrecido andar a saber a quién. Pablo entre ellos, Pablo dice, yo como, para mí un ídolo no es nada, pero hay hermanos que no. Y bueno, era respetable, pero son temas opinables. La sexualidad, ¿no? Siempre cuento un caso que no me olvidé más. Un hermano que a veces hablaba, hace muchísimos años, me dice, yo los días sábados no tengo relaciones sexuales con mi señora. Ah, ¿por qué? Y porque me preparo para la cena, me dice el otro día. Me miró como diciendo, ¿qué te parece? Pues si a vos te hace bien, hacelo. Pero no lo prediques, pues la vez se hablaba, no lo prediques, pues no tiene base bíblica. El día anterior como que se sentía más santo si no tenía relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no son pecaminosas. Pero esto, vamos en el mensaje de Windows, abre todo un tema. Muchas veces nos invitan a hablar sobre sexualidad y todo. Entonces yo lo resumo con una pregunta, luz prendida, luz apagada. ¿Qué dice la Biblia? Nada. De otro montón de cosas que ustedes quieren saber, tampoco. Listo. Cada uno esté convencido en sí mismo y bienaventurado que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es opinable, muchas cosas son opinables. No, pues tiene que ser así, tiene que ser allá. Yo he escuchado, hermano, bajar líneas. ¿De dónde la sacó? La Biblia no dice nada. Hay temas en los que la Biblia no dice nada, hay algunos principios, pero yo no puedo pontificar sobre el tema. Porque realmente no tengo palabra del Señor. Tengo que saber diferenciar cuando es palabra del Señor o
cuando doy una opinión. A él le parecía mejor así, se sentía mejor así, hacelo. Pero no se lo quieras encajar a él o a él, porque no tiene nada de malo. El problema no estuvo en el Edén con la sexualidad, el problema en el Edén estuvo con la fruta. Bien. El tema de la aplicación personal es muy importante. Hay mensajes que son transmisión de conocimientos y a veces no tienen aplicación personal. Por muchos años, los que tenemos más años nos acordamos, el tabernáculo. La segunda venida tiene mucha aplicación, pero se abordaban los aspectos técnicos de la segunda venida o el tabernáculo. Un hermano escritor había llevado la obra a publicar y se la rechazaron por lo extensa, no se la vendían a nadie, porque el azul que habla del cielo y, no sé, y el rojo carmesí que habla de su sangre, no sé, la plata, las bases de plata que hablan de la redención, no sé. Por mucho tiempo se usó ese tipo de mensaje alegórico, un mensaje que no tenía aplicación personal, y por muchos años las iglesias no se alimentaron de que la palabra realmente está bien, a mí me gusta mucho, pero eso yo lo estudio para mí, es un color, sí, es un color para nosotros. La distancia, las cosas, las columnas, cómo eran las columnas de entrada y el capitel y las bisagras. El hombre que nosotros estamos tratando de alcanzar hoy tiene necesidades más urgentes. También tiene que estar la escuela bíblica, donde con tiempo, el flaco, los dos hermanos más, le dan un montón de información de ese tipo, e histórica también. Pero cuando damos el mensaje a la iglesia, ese público necesita algo con aplicación personal, normalmente. Poder ligar el texto a lo cotidiano, a la vida. Ese es el punto de la enseñanza. Y lo otro tiene que estar. Spurgeon decía, si usted es cuerno de carnero, dele gracias a Dios. Con el cuerno de carnero se convocaba a la guerra inclusive. Y si puede ser trompeta de plata, procúrelo con diligencia. No es bueno también ignorar, decimos, las fiestas de Jehová, los 10 mandamientos, no, es bueno conocer, que tengamos un buen conocimiento, bien colorido también, con todas las cosas, pero entendamos que en el mensaje la gente lo que necesita es saber qué hace con su vida, qué le podemos aportar a ellos. Y lo demás será trabajo de la escuela bíblica. Cuando nos dan un pasaje, ahora los estamos cortando, los pasajes no a capítulo, versículos, estamos cortando por temas, fraccionado. Es la parte que me toque, la tengo que abordar y buscar hasta que Dios me dé la gracia de entender. Cuando vamos a hablar de un tema, tenemos que descubrir el tema central de la porción que nos dieron. La porción que nos dieron a veces tiene un tema central y tiene otros temas que son secundarios o de segundo orden. Pero hay un tema que es central. Yo tengo que tratar de descubrir el tema central. Lo otro son temas secundarios. Estoy pensando en alguno como ejemplo. En una carta, 2 Corintios. ¿Cuál es el tema central de 2 Corintios? Quiero tener la idea de toda la carta. ¿Cuál es? Menos 3 capítulos. Todo lo demás es una carta que Pablo escribió para defender su ministerio y su autoridad con los mismos corintios. Toda la carta. Los 3 pasajes hablan de la ofrenda, los otros 3. Quiero tener una idea, contexto general, contexto inmediato, contexto secundario. Yo esa idea la tengo que tener. No puedo caer de paracaidista con un pasaje que está contextualizado. ¿Cuál era el tema de Gálatas? La porción que me dieron quitó un contexto. Y yo tengo que estar en consonancia con el contexto general y con el contexto inmediato. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? No estoy diciendo el libro de Génesis, porque el libro de Génesis tiene un montón, pero una carta, un capítulo, tiene un contexto inmediato, general, y tiene otros que son secundarios. Tengo que descubrir cuál es el tema central. Voy a hablar de esto. ¿Qué es eso? Hebreos 11. ¿Cuál es el tema?
El tema es la fe, pero yo me puedo colgar hablando de Abraham, de todo, de José, y terminamos pasado mañana. Son ejemplos. Tema central, la fe, describe la fe al principio, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, todos estos vivieron y vencieron por la fe. Contexto general, tema central, la fe. Después puedo hablar de cada uno de ellos, pero entender cuál es el tema central. Bueno, duración del mensaje, lo hablamos el otro día. Sería bueno, porque les decía que no hay un antecedente bíblico en esto. El sermón no está en la Biblia como tal, que nosotros conocemos el inglés. Se supone que la gente presta atención unos 30 minutos si te lo ganaste los 10 primeros. Si no te lo ganaste los 10 primeros, después es muy difícil porque la gente se desconecta. Y para que vuelva a conectar, realmente se necesitaría que en ese momento la gracia de Dios me asista. En síntesis, lo que no se dijo más o menos en los primeros 10 minutos, tampoco se dice en los 40 que quedan. En los primeros 10 minutos ya tengo que haber concitado el interés de las personas y ya el tema tiene que empezar a bajar. Entre media hora hasta 40 minutos se estima que la gente aguanta. Dice que es lo que aguantan las nalgas, dijo un psiquiatra una vez, ¿no? Ya cuando la nalga le molesta, ya está. Bueno, y ya lo dijimos, hay horas de algunos que parecen minutos y hay minutos de algunos que parecen una eternidad. No exceder el tiempo. Está. Tener una buena exégesis personal, estudiar para nosotros, pero no para deslumbrar al auditorio. El estudio detallado es para nosotros. No es para deslumbrar al auditorio. Si alguno tendría cosas para decir, era el Señor, conocedor de todos los misterios. Sin embargo, le dijo lo que ellos necesitaban. Es más, ellos le pidieron que les cuente las celestiales. Dijo, no pueden con las terrenales, del otro olvídense. Vamos por esto. Pablo les dijo lo que ellos necesitaban saber. Yo me hubiese colgado con la ascensión al cielo y lo que vi allá, hubiese hecho 22 capítulos. Mi ascensión con propósito me hubiese llenado de plata. Son unos pocos versículos, él lo resume, no sé si era en el cuerpo, no sé si era fuera del cuerpo. Bueno, esto me lo dieron y para que esto no me envanezca. Y ya la acordó. O sea, contame más, vos te viste allá, así como es. ¿Tienen ventilador? ¿No tienen ventilador? Contame, ¿viste? Hay fútbol, como dijo. Entonces, la exégesis, el detalle es para nosotros, no es para deslumbrar a los hermanos. Proverbio dice, el sabio encubre su saber. El sabio encubre su saber. Yo escucho mensajes, lo que están haciendo es demostrar todo lo que saben. Pues acá, y como dice Schaffer, y como dice F.F. Bruce, y como dice fulano, y porque y van a detalles que la mayoría de la gente no los tiene. Lamentablemente tenemos un público cada vez menos, es una realidad, no solamente acá, en todas partes. Y no tienen la instrucción que había en la iglesia a lo mejor 30 años atrás, se leía más, hablo de la gran mayoría, siempre están los hermanos que leen. Entonces, en general estamos hablando a gente que vos por ahí le decís Melquisedec y te dice a la puerta, te espero, y nos agarramos a trompada. No tiene idea de quién es Melquisedec. Y abundar en detalles, a mí, hermano, no me interesa. El hombre sabio encubre su saber. Se encubre. Hablas en inglés, listo. Manejas bien el griego, en buena hora. A los hermanos da la reflexión que ellos necesitan.